Historias olvidadas, voces que aún resuenan. Ilustres Anónimos. Hubo un momento en la historia en el que alguien creyó que el mundo podía guardarse en estanterías. No una parte del mundo, no una cultura concreta, no una tradición aislada. Todo. Todas las ideas, todas las historias, todos los descubrimientos, todos los poemas, todas las fórmulas que intentaban descifrar el cielo. Y ese lugar tuvo un nombre: Alejandría. Fundada por Alejandro Magno, convertida después en capital intelectual por los reyes ptolemaicos, la ciudad soñó con algo que todavía hoy nos resulta casi arrogante: reunir el conocimiento humano y convertirlo en patrimonio universal. En sus salas trabajaron matemáticos, astrónomos, filólogos, geógrafos. Allí se midió la circunferencia de la Tierra con una precisión sorprendente incluso para hoy. Allí se discutieron modelos del universo siglos antes de que la Europa medieval despertara de nuevo a la ciencia. Y sin embargo, cuando pensamos en la biblioteca de Alejandría, no imaginamos sabios inclinados sobre pergaminos. Imaginamos un fuego, un incendio gigantesco, rollos ardiendo, siglos de saber reducidos a ceniza. Y es que la pregunta es incómoda. ¿Ardió realmente como creemos? ¿Fue destruida por un solo acto dramático? ¿O la hemos convertido en mito porque necesitamos creer que hubo un momento en el que lo sabíamos todo y lo perdimos? Hoy, en Ilustres Anónimos, vamos a recorrer la historia de la Biblioteca de Alejandría, el sueño de contener el mundo, las guerras que la debilitaron, los nombres que brillaron en sus alas y el mito persistente de su destrucción. Porque quizá la biblioteca no ardió una vez, quizá ardió muchas, y quizá sigue ardiendo cada vez que dejamos que el conocimiento se pierda. Esto es Ilustres Anónimos, donde la historia no es polvo, sino memoria que se resiste a desaparecer. Dicho esto, empecemos. Año 323 a.C. Muere Alejandro Magno. Su imperio, gigantesco y frágil, se fragmenta casi de inmediato. Sus generales se reparten los territorios como piezas de un tablero inestable. Uno de ellos, Ptolomeo I Sóter, se queda con Egipto. Y aquí ocurre algo fascinante. En lugar de limitarse a fortalecer murallas o ampliar ejércitos, decide invertir en algo mucho más sutil: prestigio intelectual. Alejandría no era una ciudad antigua con siglos de tradición, era nueva. Necesitaba identidad, necesitaba legitimidad, necesitaba convertirse en algo más que un puerto estratégico. Y la apuesta fue radical. Si no tenemos pasado, lo construiremos con conocimiento. Su hijo Ptolomeo II Filadelfo lleva la idea más lejos. No quieren una biblioteca decorativa. Quieren reunir todos los textos del mundo conocido. Griegos, egipcios, persas, fenicios, babilónicos, todo lo que pudiera escribirse debía copiarse. La política era clara y casi obsesiva. Cada barco que atracaba en el puerto de Alejandría era inspeccionado. Pero no por otro motivo. Si llevaba libros, se requisaban temporalmente, se copiaban cuidadosamente en papiro, y según algunas fuentes, el original se quedaba en la biblioteca. Al propietario se le devolvía la copia. Y es que esto no es romanticismo cultural, es una declaración de poder. El mensaje era evidente: el centro del saber está aquí. Alejandría no solo quería acumular textos, quería atraer mentes. Se crea el Museión, el museo,
Una especie de institución académica donde sabios vivían, investigaban y debatían con financiación estatal. Algo parecido a una mezcla entre universidad y laboratorio patrocinado por la corona. Y allí trabajaban figuras extraordinarias. Eratóstenes, por ejemplo, midió la circunferencia de la Tierra utilizando la sombra proyectada por el Sol en dos ciudades distintas. El margen de error fue sorprendentemente pequeño. Euclides sistematizó la geometría en sus Elementos, una obra que se estudiaría durante más de 2000 años. Aristarco de Samos llegó a proponer que la Tierra giraba alrededor del Sol siglos antes de Copérnico. Alejandría no era un almacén, era una máquina de pensamiento. Y aquí aparece la pregunta más inquietante. Si una civilización es capaz de reunir tanto talento y tanto conocimiento, ¿cómo puede perderlo? Y ese es el vértigo que nos fascina. No solo la idea de que ardiera, sino la idea de que algo tan ambicioso pudiera desaparecer. Y aquí es donde empieza a formarse el mito. Porque cuando el conocimiento se concentra en un solo lugar, también se vuelve vulnerable. Bueno, cuando pensamos en la biblioteca de Alejandría, imaginamos una cantidad casi infinita de saber, cientos de miles, quizá millones. El conocimiento del mundo antiguo concentrado en un solo lugar. Las cifras que nos llegan hasta hoy hablan de entre, 400.000 y 700.000 rollos. Pero aquí vamos a detenernos un momento y vamos a explicar una cosa. Un rollo no es un libro moderno, un libro como el que podemos tener cualquiera hoy por casa. Un solo texto largo podía ocupar varios rollos. Y un rollo podía contener apenas una obra breve. Además, las cifras proceden de fuentes antiguas que como pasa muchas veces, no siempre eran precisas ni neutrales. Algunas pudieron exagerar para magnificar el prestigio de Alejandría. Lo más honesto que podemos hacer y admitir es que no sabemos el número exacto. Pero incluso si tomamos la cifra más baja, hablamos de una concentración cultural gigantesca para su época. Ahora bien, vamos a irnos a otro sitio. Otra idea que solemos imaginar es que la biblioteca era un único edificio monumental lleno de estanterías, ¿no? La realidad es mucho más compleja. Probablemente existía una gran biblioteca asociada al Museión, pero también había otras colecciones como la del Serapeo, un templo dedicado al dios Serapis, que funcionaba como biblioteca complementaria. Es decir, para entendernos, Alejandría no era un único punto frágil, era un ecosistema de conocimiento. Y eso cambia algo importante. Si la biblioteca no era una única sala con todos los libros del mundo, entonces tampoco pudo desaparecer en un único instante dramático. El mito del gran incendio definitivo es poderoso porque nos encanta la imagen clara. Un día, un fuego y todo perdido. Pero, como ya sabemos, la historia rara vez funciona así. Lo que suele pasar, lo que suele ocurrir, es mucho más lento, más ambiguo, más frustrante. El saber no desaparece en una explosión espectacular. Se deteriora, se descuida, se fragmenta, se deja de copiar, se deja de financiar, se vuelve irrelevante para quienes gobiernan. Y eso, amigos y amigas, es mucho menos cinematográfico, pero, vale decirlo, mucho más humano. Quizá la pregunta no sea cuántos libros había. Quizá la pregunta sea ¿por qué creemos que un solo incendio pudo borrar el conocimiento del mundo? Porque esto implicaría que el saber estaba centralizado, frágil y dependiente de una sola ciudad. Y si eso fue cierto entonces, ¿qué nos dice sobre nosotros hoy por hoy?
vámonos al año 48 a.C. Alejandría es escenario de una guerra civil romana. Julio César ha llegado persiguiendo a Pompeyo. Si recordáis, ya hablamos de todo esto, ¿no? En aquel episodio con Cleopatra. Bueno, pues eso, Julio César llega persiguiendo a Pompeyo. Egipto está en plena lucha interna entre Cleopatra y su hermano Ptolomeo XIII o XIII, para el que le guste más así. La ciudad se convierte en un campo de batalla. César queda atrapado en el puerto y toma una decisión estratégica. Ordena quemar parte de la flota egipcia para impedir, ¿no?, que caiga en manos enemigas. Pero el fuego se extiende y aquí nace la leyenda. Algunas fuentes antiguas, como Plutarco y Séneca, mencionan que los incendios alcanzaron almacenes de libros o depósitos cercanos al puerto. Pero ojo, atención a esto. Ninguna fuente contemporánea dice claramente que la gran biblioteca fuera completamente destruida en ese momento. Lo más probable es que se perdieran depósitos secundarios o almacenes portuarios que contenían rollos. ¿Que fue grave? Pues seguramente sí, muy probablemente sí. ¿Que fue el fin absoluto de la biblioteca? Pues con muchísima seguridad no. Porque décadas después siguen apareciendo referencias a la biblioteca funcionando, décadas después de que pasara eso. Eso significa que si hubo un incendio no fue total. Y aquí es donde el mito empieza a tomar forma. Es mucho más sencillo imaginar a César como el gran villano que destruyó siglos de saber en un acto impulsivo. Que sí, que la imagen es poderosa. El conquistador romano, las llamas, el conocimiento ardiendo. Pero la historia no siempre concede villanos tan claros, y eso también lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Alejandría sufrió golpes sucesivos. Guerras, cambios de poder, transformaciones culturales. Y cada golpe debilita. Imagina una biblioteca que depende del apoyo político y económico constante. Si cambia la prioridad del gobernante, si disminuye el presupuesto, si el interés cultural se desplaza, la institución no desaparece en un día. Se marchita. Y eso es más inquietante. Porque significa que la pérdida del conocimiento puede ser lenta, casi invisible. No siempre hay llamas, a veces hay indiferencia. Y la indiferencia es un fuego silencioso. Y aquí dejo flotando, ¿no?, una idea poderosa. Quizá la biblioteca no murió con el incendio de César. Quizá solo empezó a arder lentamente. Bueno, vamos a movernos de siglo y nos vamos al siglo IV después de Cristo. Hemos pasado de antes de Cristo al siglo IV después de Cristo. Alejandría ya no es la ciudad tolemaica de los grandes reyes helenísticos. Ojalá, ¿no? El mundo ha cambiado. El imperio romano es ahora oficialmente cristiano. Las estructuras políticas y religiosas están en transformación. Lo que antes era pluralidad de cultos empieza a reorganizarse bajo una nueva ortodoxia dominante. Y en medio de ese cambio aparece una figura que os va a sonar, con la que hemos hablado y que por derecho propio es una figura extraordinaria. Hipatia. Matemática, astrónoma, filósofa neoplatónica, maestra respetada. Hipatia no dirige la biblioteca como en el mito romántico que a veces circula, pero sí representa la tradición intelectual clásica que Alejandría había cultivado durante siglos. En su escuela se estudian matemáticas, filosofía, astronomía. Y esto es importante. No es una figura marginal. Es influyente, es consejera de políticos, es respetada por paganos y cristianos. Pero el clima de la ciudad se ha vuelto tenso. Conflictos entre el prefecto romano Orestes y el obispo Cirilo. Rivalidades políticas disfrazadas de disputas religiosas. Multitudes movilizadas por líderes carismáticos.
En el año 415 después de Cristo, una turba cristiana radical la ataca. Y sí, por desgracia el cristianismo también tiene su pasado oscuro. Como digo, año 415 después de Cristo, esta turba cristiana radical ataca, ¿no? en la ciudad, ¿no? ¿Y qué pasa? Asesinan brutalmente a Hipatia. Y es que no es solo un crimen, es un símbolo. A partir de ahí, Hipatia se convierte en algo más que una persona histórica. Se convierte en la imagen del choque entre saber clásico y fervor religioso. Qué peligroso es esto, ¿eh? Ahora bien, aquí tenemos que ser muy rigurosos. No hay pruebas sólidas de que la gran biblioteca tolemaica siguiera intacta en ese momento. De hecho, lo más probable es que ya hubiera sido reducida o transformada mucho antes. Pero eso no impide que la muerte de Hipatia marque algo culturalmente decisivo. Representa el final de una época. No porque el conocimiento desaparezca de repente, ojo, sino porque el centro de gravedad cambia radicalmente. Alejandría deja de ser el faro intelectual del Mediterráneo. El saber no muere, pero sí se desplaza. Se conservará en otros lugares, en Bizancio, en monasterios, en el mundo islámico medieval. La ciencia, ¿no?, islámica tan importante, ¿no?, es la medicina, la astronomía. Y aquí viene algo fascinante que desmonta el mito de la edad oscura absoluta. Muchos textos griegos, ojo, muchos textos griegos sobrevivieron gracias a traducciones árabes siglos después. El conocimiento viaja, se transforma, se traduce, se adapta. La biblioteca de Alejandría no era un cofre mágico, era un nodo. Y cuando el nodo se debilita, la red busca otros puntos. Lo trágico no es que todo desapareciera. Lo trágico es que el sueño de concentrarlo todo en un solo lugar resultó frágil. Y aquí la historia empieza a mostrarnos algo inquietante incluso a día de hoy. No hay un único incendio. Hay cambios de poder, cambios de fe, cambios de prioridades. Y cada cambio acaba dejando algo atrás. Bueno, vámonos un poquito más adelante en el tiempo. Siglo VII, año 642 después de Cristo. Las tropas árabes conquistan Alejandría. Y aquí aparece una historia que ha circulado durante siglos. Según una tradición tardía, el general musulmán consultó al califa Umar ibn al-Yatab sobre qué hacer con los libros de la biblioteca. La respuesta, supuestamente, esto con muchas comillas, fue devastadora. Si esos libros dicen lo mismo que el Corán, son innecesarios. Si dicen algo diferente, son peligrosos. En cualquier caso, sí o sí, deben destruirse. La leyenda, y lo vuelvo a repetir, la leyenda continúa diciendo que los rollos se usaron como combustible para los baños públicos de la ciudad durante meses. Es una imagen poderosa, demasiado poderosa. Y aquí entra la parte fría del historiador. Esa historia aparece por primera vez en fuentes escritas muchos siglos después de los hechos, especialmente en cronistas medievales como Bar Hebraeus en el siglo XIII. No hay registros contemporáneos que la confirmen, y la mayoría de los historiadores modernos la consideran altamente improbable. Además, para el siglo VII o VII es muy dudoso que la gran biblioteca tolemaica siguiera existiendo como institución coherente. Es altamente improbable, habían pasado ya muchísimos siglos, muchísimos años. Alejandría había sufrido siglos de transformaciones políticas, religiosas, económicas. Si quedaba algo, si quedaban colecciones, serían fragmentarias. Lo que tenemos aquí no es un hecho sólido. Es una narración construida en un contexto posterior, posiblemente para alimentar tensiones religiosas o explicar retrospectivamente una pérdida ya asumida. Y aquí aparece algo
muy interesante. Cuando no sabemos exactamente cómo murió algo importante, ¿qué hacemos? Buscamos un culpable claro. Nos tranquiliza pensar que fue una decisión concreta, un acto puntual, una orden tajante. Es más soportable que aceptar algo más incómodo, que el conocimiento puede perderse gradualmente. Sin un villano cinematográfico, sin una escena épica, sin un momento exacto en el que todo cambia. La biblioteca de Alejandría no fue destruida por un único fuego. Fue debilitada por guerras, transformada por cambios religiosos, descuidada por cambios políticos, superada por nuevas redes de transmisión del saber. No ardió de golpe, se fue apagando. Y eso, curiosamente, la hace más humana. Bueno, acabando ya. La biblioteca de Alejandría se ha convertido en símbolo. Pero quizá no del incendio que imaginamos, sino de algo más profundo. Durante siglos hemos contado la historia como si el conocimiento pudiera desaparecer en una sola noche de llamas. Se han hecho películas, ¿no? Hasta de esto, películas que, bueno, después de decir esto ya sabemos que son exageraciones, ¿no? O justifican mucho el odio, ¿no? A la Iglesia, a los cristianos, ¿no? Que no, que sí, que Cirilo era muy malo, pero que no es lo que nos han contado en las películas, ¿no? Tampoco. Evidentemente matar a alguien no está bien, pero eso a día de hoy sigue pasando. No es los primeros siglos de la historia, no es el medievo, no es luego no son dueños de esa narrativa, ¿no? Pero bueno, como decía, ¿no? Esta biblioteca se convierte en un símbolo, ¿no? No de ese incendio, sino de lo que decía, ¿no? De algo más profundo. Y es que durante siglos hemos contado la historia, ¿no? Como si el conocimiento pudiera desaparecer en una sola noche de llamas. Y esa imagen nos gusta porque es muy clara. Hay un villano, un fuego, una tragedia. Punto. Pero la realidad es mucho más inquietante. El saber rara vez muere de forma espectacular. Muere cuando deja de copiarse, cuando deja de financiarse, cuando deja de interesar, cuando la prioridad cambia. ¿Os suena todo esto? Ahora. Alejandría no cayó como una torre en llamas, se fue diluyendo y aún así algo sobrevivió. Muchos textos griegos se conservaron gracias a copias romanas, más tarde gracias a traducciones en el mundo islámico medieval. Después regresaron a Europa a través de Al-Ándalus y Bizancio. El conocimiento no desapareció, se desplazó. La biblioteca no era un cofre mágico que guardaba la verdad, era un nodo en una red. Y cuando ese nodo se debilitó, la red buscó otros caminos. Lo que realmente se perdió no fueron solo rollos de papiro. Se perdió una ambición. La ambición de reunir todo el saber humano en un solo lugar. Hoy creemos haber superado ese sueño. Y es que tenemos bibliotecas digitales, repositorios infinitos, servidores distribuidos, copias en la nube. Pero aquí viene la pregunta más incómoda. ¿Estamos más seguros que Alejandría? Y es que nuestra información depende de electricidad, de formatos digitales, de empresas privadas, de decisiones políticas, de infraestructuras invisibles. No hace falta fuego para perder conocimiento. Basta con obsolescencia, basta con censura, basta con desinterés, basta con dejar de preservar. Alejandría nos obsesiona porque representa la posibilidad de que el saber no sea eterno, porque nos recuerda que la civilización no avanza en línea recta. Avanza si alguien decide conservar. Y quizá el verdadero incendio no sea el que imaginamos en el puerto de Julio César. Quizá el verdadero incendio ocurre cada vez que una sociedad deja de valorar lo que sabe. La biblioteca de Alejandría no ardió una vez. Arde cada vez que creemos que el conocimiento está garantizado.
Y quizá, por eso, seguimos hablando de ella. Porque en el fondo, no tememos al fuego, tememos al olvido. Esto ha sido Ilustres Anónimos, donde la historia no es ceniza, sino advertencia.